Bienvenidos una vez más al curso de Principios de Interpretación Bíblica. En este video, nosotros estudiaremos la lección número 9, titulada Conformando una biblioteca para el estudio de la Biblia. Hasta este punto de nuestro curso, nosotros hemos estudiado los principios de interpretación al analizar cada uno de los 3 pasos en nuestro método interpretativo. En nuestra lección anterior, nosotros aprendimos principios generales que nosotros podemos tener en mente al poner en práctica cada uno de esos 3 pasos en el método interpretativo. Al estudiar cada uno de estos principios y en nuestras lecciones anteriores, nosotros nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones nosotros requeriremos del uso de herramientas que nos provean información adicional y nos ayuden a entender los mensajes de la Escritura de manera más clara. Nosotros nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones nosotros necesitamos mayor información de la que se provee en un pasaje en específico. Hemos hablado de algunas de estas herramientas. Hemos hablado acerca de diferentes traducciones de la Biblia, de concordancias y de diccionarios bíblicos. En esta lección nosotros detallaremos un poco más cómo nosotros podemos utilizar las herramientas necesarias para el estudio de la palabra. ¿Cuáles son algunas de estas herramientas? Empecemos por lo esencial, por lo que nosotros podemos empezar a incluir en nuestra biblioteca, las herramientas que nosotros podemos tener a mano y que nos van a ayudar en tareas generales. En el mundo y en los diferentes trabajos existen diferentes tipos de herramientas, pero lo que nosotros queremos enfocarnos es solo en las herramientas esenciales, las herramientas básicas que nos ayuden a nosotros mejorar y que nos capaciten a poder tener una práctica del método interpretativo más completa. Hablaremos primero acerca de las concordancias bíblicas. Esto ya lo hemos mencionado antes, pero una concordancia bíblica normalmente va a listar las palabras de la Escritura en manera alfabética. Y al listarlas nos va a proveer con las referencias en donde esa palabra en específico se encuentra en los diferentes pasajes y libros de la Escritura. Esta herramienta es esencial para distintos tipos de estudio. La hemos utilizado para el estudio de palabras clave. Una palabra que aparece en diferentes lugares nos ayuda a nosotros ver cómo ese término o esa palabra ha sido utilizada para explicar verdades de la Escritura. Pero esta también nos puede ayudar a nosotros identificar personajes bíblicos, dónde es que ellos aparecen a través de la Escritura y qué es lo que se enseña de ellos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. También nos puede ayudar a nosotros encontrar lugares y dónde es que estos lugares en específico se mencionan en diferentes partes de la Escritura y cómo es que estas personas que escribieron los libros utilizan estos lugares para enseñar verdades también en la Escritura. Una concordancia bíblica nos va a ayudar a hacer esas conexiones, ver dónde términos, personas y lugares son mencionados continuamente a través de la Escritura. Una buena concordancia que nosotros podemos encontrar en diferentes ediciones al español es la concordancia Strong. Cualquier concordancia que usted encuentre de esta línea le va a ayudar a usted a poder tener un estudio de la Biblia más detallado. Una concordancia exhaustiva que va a listar literalmente cada una de las palabras que se encuentran en las traducciones bíblicas al español. Una segunda herramienta que nosotros podemos tener en mente y que también hemos mencionado anteriormente es la de los diccionarios bíblicos. Un diccionario bíblico va a listar también las palabras en orden alfabético, justo como un diccionario convencional que hemos utilizado en nuestras escuelas y colegios. Pero se va a enfocar en lugares, personas y en términos específicos y nos va a proveer información adicional de lo que una concordancia puede proveernos.
Nos va a proveer con la información de las personas, los lugares y los términos que nosotros necesitamos para estudiar un pasaje bíblico. La información que se contiene ahí normalmente es información concisa y en muchas maneras abreviada, para que nosotros podamos tener un acceso fácil y rápido a la información que nosotros necesitamos. Un buen diccionario bíblico es esencial también para nuestro estudio de la palabra. Una tercera herramienta que nosotros podemos tener en mente es la de manuales bíblicos. Esta herramienta se diferencia del diccionario bíblico en el aspecto de que en el manual bíblico nosotros normalmente encontraremos información de libros de la Biblia en general. Normalmente estos libros van a seguir el orden de los libros de la Biblia, empezando desde Génesis y terminando en Apocalipsis. Y nos van a proveer información también de los autores, las audiencias y la manera en que el libro se desarrolla. En muchas ocasiones nos van a proveer de bosquejos y de temas principales que se enfatizan en cada uno de los libros. Un manual bíblico nos puede ayudar como guías en nuestro estudio de libros completos. Un manual bíblico es también de igual importancia y de acceso rápido en nuestro estudio de las palabras y de términos importantes. Nosotros lo debemos de tener a mano para cuando nosotros empecemos a interpretar los pasajes de la Biblia en general y específicamente los libros completos escritos por los diferentes autores de la Biblia. Una cuarta herramienta esencial e importante es el atlas bíblico. Hay muchos tipos de atlas y nosotros lo que normalmente encontraremos es que en estos libros se contienen mapas de los lugares que se mencionan en la Escritura. Estas herramientas nos van a ayudar a nosotros a familiarizarnos con el lugar y con el ambiente en el que los escritores de la Biblia escribieron y en que las audiencias de la Biblia se encontraban. Normalmente en los atlas no solo se van a encontrar mapas detallados de los lugares mencionados en la Escritura, sino que en ocasiones también se van a incluir descubrimientos arqueológicos de objetos y ciudades que fueron mencionadas en la Escritura y nos van a ayudar a entender de manera más completa los lugares en donde vivieron las personas, escribieron y donde recibieron los libros de la Biblia. Una herramienta más que nosotros podemos tener en mente es la de traducciones de la Biblia. Ya hemos hablado acerca de los distintos tipos de traducciones y le hemos recomendado que utilice el mayor número de traducciones posibles al observar y leer un pasaje. Pero hablemos un poco más acerca de las diferencias que nosotros podemos encontrar en las traducciones bíblicas. En muchas ocasiones la confusión puede caer cuando se habla de traducciones bíblicas en que las traducciones bíblicas contienen diferentes maneras de expresar el mensaje. Algunas traducciones van a incluir palabras muy diferentes o omitirlas para incluir términos quizá más comunes para nosotros. Esto es verdad. Nosotros debemos tener en cuenta que algunas traducciones fueron escritas para diferentes audiencias. Todas son traducidas de los lenguajes originales, pero la manera de traducción varía dependiendo a las personas que tienen en mente. Por ejemplo, hay traducciones de la Biblia, como la traducción Reina Valera 1960, que es quizá la traducción más común que nosotros encontramos en el mundo de habla hispana, que normalmente van a contener términos que son un poquito difíciles de entender. Veamos, por ejemplo, el pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. La Reina Valera 1960 dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Aquí la Reina Valera está utilizando un término un poco quizá menos conocido, el término la propiciación, refiriéndose a Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. Una traducción
que trata de eliminar este término difícil de entender, como lo es la traducción, la nueva traducción viviente. Normalmente lo diría así: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Aquí está esta traducción, está cambiando el término propiciación por sacrificio que fue pagado. Es exactamente el mismo mensaje. Lo que significa propiciación es precisamente un sacrificio para hacer pago de algo. En este caso, lo que la nueva traducción viviente está haciendo es reemplazar ese término poco común o menos conocido por un término más cercano a la manera en la que nosotros estamos hablando. Esto ayuda a las personas a entender mejor la palabra y a nosotros a entender esos términos difíciles. Veamos, por ejemplo, Romanos 11:16, que dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Esta es la traducción de la Reina Valera 1960. Usa los términos primicias, santas, y que la masa restante va a ser igualmente santa si las primicias lo son. La traducción al lenguaje actual lo traduce así: si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Vemos aquí que se incluyen muchísimas otras palabras que lo que la Reina Valera incluye. La Reina Valera solo habla acerca de primicias santas y de que la masa restante igualmente va a ser santa. Pero la traducción al lenguaje actual explica mejor el contexto y nos da a entender qué es realmente a lo que se refiere el autor cuando escribió esto. Es precisamente, las primicias eran normalmente el primer pan que era horneado y era presentado a Dios para santificarlo, para dárselo a Él. Era apartado para Dios. Y al hacer esto, las personas esperaban que no solo el primer pan fuera santificado o apartado para Dios, sino que Dios también santificara el resto de los panes que se horneaban. La Reina Valera lo traduce de manera muy literal, pero la traducción al lenguaje actual hace esta enseñanza más clara, tanto para nuevos creyentes como para personas que están estudiando más a detalle este pasaje. Esto es lo primero que las traducciones van a hacer y en lo que se van a diferenciar: la manera de explicar los términos que se encuentran en las Escrituras. De nuevo, estas traducciones todas son traducciones de los lenguajes originales, pero la manera de traducirlos va a diferenciar, debido a que algunas van a querer evitar términos difíciles para los lectores cuando lo lean por primera vez. Las diferencias también se van a encontrar en la filosofía de traducción. Traducciones como la Reina Valera 1960 o la Reina Valera contemporánea van a tratar de ser traducciones muy formales, seguir el orden de las palabras del lenguaje original, ya sea en hebreo, arameo o griego. Van a tratar de mantener la misma estructura de las oraciones y dividir los pasajes de la misma manera en que los pasajes son divididos en los lenguajes originales. Por eso es que en muchas ocasiones la manera de presentar, el lenguaje de estas traducciones es un poquito, quizá un poco difícil de entender. Otras traducciones van a tratar de ser más libres y presentar el mismo mensaje, tal vez no siguiendo palabra por palabra la traducción, pero presentando el mensaje en general. Algunas de estas inclusive van a actualizar el lenguaje para utilizar lenguaje que nosotros utilizaríamos en nuestra vida diaria. Un ejemplo nosotros lo tenemos en 2 Corintios 10:13. La Reina Valera comienza este versículo diciendo así: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Es una traducción que nosotros podemos entender fácilmente: gloriarnos desmedidamente. Sin embargo, una traducción como la Nueva Versión Internacional lo diría de manera un poco más actualizada, utilizando el lenguaje que nosotros utilizaríamos normalmente. Y dice así: nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Jactarnos más de lo debido. Quizás nosotros utilizamos jactarnos
más que nosotros utilizamos gloriarnos a nosotros mismos. Otra traducción, la traducción al lenguaje actual, lo dice así: tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. Nosotros podemos hablar, quizá más comúnmente, de presumir, antes que jactarnos y antes que gloriarnos. Nosotros utilizamos la palabra o el verbo presumir de manera más común. Y esto es como la traducción al lenguaje actual lo quiere presentar, de una manera más libre, utilizando la manera de expresarnos como nosotros lo hacemos de manera actual y de manera actualizada. Nosotros debemos tener esto en mente, porque a pesar de que hay diferencias de palabras en algunas de las traducciones, todas presentan el mismo mensaje. Lo importante es que usted aprenda a identificar las traducciones que son verdaderas traducciones, no paráfrasis y no traducciones erróneas. Las traducciones verdaderas van a ser basadas en los lenguajes originales y normalmente van a incluir información del comité que los traduce y la asociación que lo está traduciendo al principio de la Biblia que usted escoja para comprar. Es importante que nosotros tengamos en mente cada una de estas traducciones y que utilicemos el mayor número posible, porque mientras más versiones nosotros leamos, nosotros nos familiarizaremos más con el mensaje de la Escritura. De nuevo, el mensaje es lo mismo. La manera de expresarlo quizás sea un poco diferente, pero el mensaje va a ser el mismo y las enseñanzas van a ser precisamente las mismas que nosotros podemos interpretar y después nosotros podemos aplicar. Ahora nosotros necesitamos hablar acerca de herramientas que no son necesariamente esenciales, pero que nos pueden ayudar a nosotros complementar nuestra biblioteca y proveernos más herramientas para el estudio de la palabra. Hablemos de 3 en particular. La primera es una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio normalmente va a dividir sus páginas en 2 secciones. En la parte de arriba se va a incluir el texto bíblico y en la segunda mitad, en la parte de abajo, se va a incluir comentarios de estudiosos de la Biblia que van a tratar de explicar los versículos o los pasajes de manera un poco más detallada de lo que encontraríamos en un diccionario bíblico o en un manual bíblico. Las versiones de estas Biblias de estudio van a variar dependiendo del enfoque que el estudioso de la Biblia quiera enfatizar. Pero lo que nosotros debemos tener en cuenta es que a pesar de que estos comentarios se incluyen en la Biblia, los comentarios por los estudiosos de la Biblia no son infalibles y pueden contener errores. Al final de cuentas, lo importante es lo que se incluye en el texto bíblico. El resto son interpretaciones por otras personas que, al igual que nosotros, se pueden equivocar. Lo que nosotros debemos hacer ahí es comparar las interpretaciones, utilizar la información que ellos proveen para nosotros complementar nuestra propia interpretación, pero nunca tomar por sentado que lo que está escrito es infalible y libre de errores. Nosotros debemos tener cuidado al utilizar estas herramientas, pero una Biblia de estudio normalmente nos va a proveer de bastante información, tanto de los autores, de las audiencias, del tiempo en la historia en que los libros fueron escritos, el propósito por el cual los libros fueron escritos y los temas principales que nosotros podemos encontrar en cada uno de los escritos. Le animamos a que encuentre una Biblia de estudio y la complemente en su estudio de la Biblia, la incluya en su biblioteca. Similar a las Biblias de estudio son los comentarios bíblicos, una segunda herramienta adicional que nosotros podemos considerar. Al igual que las Biblias de estudio, los comentarios bíblicos van a proveer precisamente eso, comentarios, y normalmente se van a enfocar en un solo libro de la Escritura. Normalmente estos van a proveer el mayor número de información necesaria, tanto información del autor como de la audiencia, como del libro mismo. Van a tratar de interpretar el mensaje como usted lo está haciendo. De nuevo, aquí el uso no es solo para depender de la información que el comentario bíblico pueda dar, sino para comparar su propia interpretación
con la interpretación de alguien más, que usted pueda aprender o que usted pueda modificar un poco su interpretación si es que usted puede aprender de estos maestros que se han especializado en estos libros de la Biblia para enseñarlos. Es bueno que nosotros tengamos en mente qué comentarios nosotros podemos incluir en nuestro estudio de la Biblia. Y finalmente, nosotros podemos incluir una última herramienta más, y estos son los libros de trasfondo bíblico. Estos libros normalmente se van a enfocar en el contexto histórico-cultural y nos van a proveer más que comentarios al texto bíblico, información acerca de la historia y de la cultura en que los libros fueron escritos. Esto nos va a ayudar a que nosotros nos familiaricemos con el mundo de los libros de la Biblia. Nos van a proveer información de la cultura, de las prácticas y de las costumbres de las personas, para que nosotros podamos entender por qué es que los autores incluyeron detalles que no se explican, pero que ellos toman por sentado que sus lectores iban a entender. Estos libros nos ayudan a nosotros porque como nosotros estamos tan separados en cultura y tiempo de la cultura y tiempo en que los libros fueron escritos, nosotros podemos familiarizarnos más con esa cultura. Estos son las herramientas, estos son los libros que nosotros podemos incluir en nuestra biblioteca. Al final de cuentas, lo importante que nosotros debemos tener en mente es que nuestra Biblia, los textos que nosotros leamos, van a ser siempre la base final de lo que nosotros enseñamos y de lo que nosotros ponemos en práctica y que creemos. Nuestro método interpretativo que hemos analizado en las lecciones pasadas nos van a ayudar a nosotros a acercarnos al texto. Las herramientas de las cuales estamos hablando no son incluidas para que nosotros solo obtengamos información y de ahí basemos nuestros mensajes, sino para que nos ayuden a complementar nuestra propia interpretación. No nosotros debemos repetir lo que un comentario, una Biblia de estudio, un diccionario bíblico dicen, sino debemos utilizar la información para suplementar nuestro propio estudio. Nosotros debemos tener en mente siempre que la base final es la Biblia y lo que nosotros enseñamos debe ser basado única y exclusivamente en lo que la palabra de Dios dice. Pero es bueno mantener estas herramientas a mano para que nos ayuden y nos motiven a nosotros seguir estudiando cada vez más la Escritura. Hasta este punto nosotros hemos hablado de los principios y herramientas que nosotros podemos utilizar en nuestro estudio de la Biblia. Estamos en la lección número 9 y en la siguiente lección y en nuestro siguiente video nosotros hablaremos de manera resumida de los principios que nosotros hemos aprendido y cómo es que usted los puede empezar a poner en práctica cada uno en un estudio de un pasaje en particular. Hasta este momento usted ha puesto en práctica de manera separada cada uno de los principios. En nuestra lección, en nuestra última lección, la lección número 10, nosotros pondremos todos esos principios juntos y lo guiaremos para que usted estudie un pasaje de manera general, provea la observación, la interpretación y finalmente su aplicación. Esperemos que nos acompañe en nuestro siguiente video, considere las herramientas de las cuales hemos mencionado y siga poniendo en práctica cada uno de los principios. Muchas gracias.